El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Dice Jesús: a esta generación se le pedirán cuentas por haber derramado sangre de los profetas. Esto es bien interesante de lo que nos dice Jesús hoy, porque también nos está diciendo esto a nosotros. Por falta de fe hemos perseguido personas. Por falta de fe no hemos derramado sangre tal vez matando a alguna persona, pero sí hemos causado daño haciendo que sangre por dentro, que sangre su corazón. ¿Cuántas personas simplemente porque se nos olvida que el Señor les ama? Se nos olvida, nuestra fe es demasiado débil, nuestra fe es demasiado frágil y se nos olvida cuánto ama nuestro buen Dios a los que nosotros nos resistimos a amar, a los que nosotros nos resistimos a soportar siquiera. Por eso en la primera lectura de hoy escuchamos a San Pablo que nos habla cómo la justificación de nosotros viene por la fe. Por la fe, verdaderamente si nosotros creemos, tenemos que empezar a amar. Si tú y yo creemos en lo que Jesús dice, tenemos que empezar a amar y tenemos que empezar a amar a nuestros enemigos. Tenemos que empezar a amar. El apóstol hoy nos recuerda que si no hubiera sido dada la ley, los mandamientos, si nuestro buen Dios no nos hubiera dado los mandamientos, no sabríamos lo que es el pecado. Así de pequeños somos, no sabríamos qué es lo que ofende a Dios si Dios mismo no nos hubiera regalado esos mandamientos. Ahora que nos regaló los mandamientos, sabemos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Pero también sabemos que el único que puede pagar los pecados es Jesús. Es el único que puede pagar los pecados. Y si nosotros no creemos en Él, si nosotros no lo aceptamos, no hay manera de que queden pagados. Nadie puede pagar sus propios pecados, ni siquiera podríamos pagar el más pequeño de los pecados que hemos cometido. No nos alcanza a nosotros para pagar. El sacrificio que exigiría para pagar el más pequeño de nuestros pecados, no nos alcanzaría la vida para pagarlo. Por eso somos incapaces de pagar la culpa que tenemos con Dios. Sin fe no se puede pagar. Porque el que no tenga fe en Jesús, el que no lo reconozca, ¿cómo va a pagar? Jesús es el único sacrificio agradable al Padre, capaz de pagar. Nuestro sacrificio, nuestro sufrimiento no paga.
Si nuestro sufrimiento pagara, entonces el infierno no sería eterno, porque sufriendo en el infierno podríamos llegar un día a terminar de pagar lo que debemos. No se paga. No se paga, nosotros no podemos pagar. El único sacrificio agradable a Dios Padre es el de su Hijo Jesucristo, y por eso se vuelve todo para nosotros. Todo para nosotros. ¿Alguien le quiere dar gracias? ¿Cómo se le da gracias a Dios? Ofreciéndole el sacrificio de su Hijo, el único sacrificio agradable a Él. Si nosotros queremos hacer alguna otra cosa, si recibimos algún beneficio también, o alguna cosa alcanzamos con los dones que Dios nos ha dado, ¿cómo se le da gracias? Ofreciéndole el sacrificio. Todo lo nuestro, nosotros tenemos esa centralidad. Todo está en el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz, que se hace presente de manera incruenta en la celebración, en la Santa Misa. Eso es lo que celebramos. La presencia real de Jesús muerto en la cruz por amor al Padre. Esa es la alabanza al Padre. Vean cómo se le debe de amar al Padre, cómo se debe de vivir para Dios Padre, cómo se debe de entregar la vida a Dios Padre. Es una alabanza cuando Jesús está allí. No digo que a Dios le resulte agradable ver a su Hijo sufriendo, que a Dios le resulte agradable vernos padecer. No le gusta, le duele más que a nosotros. A Dios le duele, nuestro dolor le duele más que a nosotros. Solo que no alcanzamos, como nuestra fe es muy pequeña, no nos alcanza para descubrirlo, para verlo. No podemos amar al prójimo porque no lo vemos a Él allí. No podemos amarnos a nosotros porque no vemos a Dios en nosotros. Por eso se requiere de la fe. Una fe auténtica que nos lleve a amar a Dios, no solamente a creer en Él, sino amar a Dios. Y una vez que yo ame a Dios, lo voy a amar presente en mi hermano, en mi prójimo, y lo tengo que amar presente en mí. Yo tengo que amarme porque Dios me ama y Él está en mí. Soy su creación. Soy tan amado de Dios que envió a su Hijo único Jesucristo para que entregara su vida por mí. Yo soy muy amado de Dios y eso no se me debe de olvidar, y los que me rodean son muy amados de Dios y eso tampoco se me debería de olvidar. Pero es muy fácil que nos olvidemos nosotros de esto. Israel, por algunos intereses diferentes, se le olvida que este profeta no venía por su cuenta. ¿Qué sucede cuando se mata a un profeta? No se mata simplemente a un ser humano. No se mató a un ser humano. Se despreció a Dios, se quiso matar la voz de Dios. Dios hablaba a través del profeta. Cuando alguien quiere matar a un profeta, está queriendo matar la voz de Dios. Entonces va contra Dios. Y la persona va a tener que hacerle frente a Dios en el día del juicio, conociéndolo en su integridad, viendo quién es Dios y viendo quién es Él. Y se va a avergonzar de haberse atrevido a tanto. Por eso nadie se puede justificar a sí mismo. Nadie puede. Una mamá se puede crucificar para salvar a sus hijos. No sirve. Si la mamá y el papá se crucificaran y pasaran por toda la pasión de Jesús y dieran su vida en la cruz, no pagan ni el más pequeño de los pecados de sus hijos. Nosotros no somos redentores. El único redentor es Jesús. Por eso hay que llevar a todos a Jesús, hay que llevar a los hijos a Jesús. Amas a una persona, llévala hacia Jesús, porque Él es el único redentor. Nosotros no somos redentores. Nuestro sufrimiento, nuestro sacrificio no es redentor, solamente el de Jesús. A las personas que amemos tenemos que llevarlas a Él, pero si no creemos en Él, a las personas que amemos las vamos a querer retener para nosotros. Y es tan pobre nuestra fe que si una persona se muere y se va a ir con Dios, de todos modos nos cuesta tanto trabajo que terminamos llorando. Es una pérdida, en cierta manera sí. Es una pérdida, pero en cierta manera, si tuviéramos una fe más fuerte, más firme, nos daríamos cuenta que es una separación momentánea.
una simple separación momentánea. Es necesario entonces llevar a todos los que nosotros amamos a Jesús. Amas a tu esposa, acércala a Jesús. Amas a tu esposo, acércalo a Él. Esa es la prueba de amor a los que amamos. Esa es la verdadera prueba de amor a los que amamos, que se salven. Que se salven, que se salven. Esa es la prueba de amor a nuestros hermanos y es la prueba de amor a Dios. Es la prueba de nuestra fe. Los queremos con Él porque Él es el que los puede salvar. No hay ninguna otra forma de pagar entonces los pecados. Por eso sin Jesús nadie puede justificarse delante del Padre Celestial. No nos alcanza para justificarnos delante del Padre Celestial. Por eso al que no acepta a Jesús, para esa persona no puede haber salvación. No puede haber, porque Jesús es el Redentor. La sangre de Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz, es el que paga. El que no acepte a Jesús y haga suyo ese sacrificio, reciba los méritos de ese sacrificio, comiendo la carne del sacrificio, bebiendo la sangre del sacrificio. Por eso nuestro buen Dios les pedía en el pueblo de Israel el sacrificio de animales y que comieran el sacrificio. Ahora aquí también nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero de una manera sacramentada. Sacramentada. El que no hace esto, ¿de dónde va a agarrarse para la salvación? ¿De dónde? Pero de manera especial estamos hablando de aquellos que culpablemente no tienen la fe. Porque hay personas que se les dio la oportunidad de conocer y la rechazaron. Habrá personas que nunca tuvieron la posibilidad de conocer a Cristo. Todos los que nacieron antes de Cristo, ¿cómo le van a hacer? Algunos de estos van a ser juzgados según su conciencia, aquella conciencia que nuestro buen Dios nos dio a todos nosotros, porque no tuvieron, o sea, cada quien va a ser juzgado en la medida de las posibilidades que tuvo de conocer la verdad, en la medida de las veces que abrazó la verdad o rechazó la verdad. En base a eso, todos vamos a ser juzgados. Ni uno de nosotros entonces podríamos hacer méritos suficientes para salvarnos, suficientes como para pagar la deuda. No podríamos. Y tampoco, fíjense, no podríamos decirle lo grande que es el sacrificio de Jesús. No podríamos nosotros decirle a Jesús que muera, decirle a Jesús, imagínense que yo llego y le pregunto, Jesús, ¿cuánto me cobras por morir por mí en la cruz? Si yo tuviera que morir en la silla eléctrica y yo les dijera a ustedes, oye, ¿cuánto me cobras por morir por mí en la silla eléctrica? Ay, híjole, es tu vida, es tu vida. El Señor, tampoco podemos decirle al Señor, Señor, ¿no quieres morir por mí? Es iniciativa divina. Es iniciativa divina para bien de nosotros. Él ha venido para redimirnos, pero Jesús ha sido enviado. Ha sido enviado. Eso no se nos tiene que olvidar. Nosotros tenemos la centralidad en Cristo porque Cristo nos lleva al Padre. Jesús ha sido enviado por el Padre Celestial. Por eso hay que agradecerle a Jesús que le haya dicho que sí al Padre Celestial y nos ha llamado hasta el extremo. Pero hay que darle gracias al Padre Celestial que le permitió a su Hijo Jesús venir a morir por nosotros. Él lo envió a redimirnos, Él lo envió a pagar. Él lo envió a pagar a través del sacrificio que correspondía según el pecado. Entonces, la salvación es gratuita. La salvación es gratuita, no la podemos comprar, no nos alcanza para comprarla. Es gratuita y esto exige una gratitud muy grande para con Dios. Nos está sacando de una cárcel de donde nosotros nunca hubiéramos podido salir por nuestros propios méritos. Nos está sacando gratuitamente. Hay que agradecerle a Dios esa iniciativa de amor que ha tenido para con nosotros. La iniciativa de habernos creado, la iniciativa de habernos redimido, la iniciativa de habernos hecho hijos suyos. ¿Por qué nosotros estamos en tan malas circunstancias? Porque nos ha faltado fe.
No hemos sabido amar a los demás como Dios quiere que los amemos, porque nos ha faltado fe. No nos amamos a nosotros mismos como Dios quiere que nos amemos, porque nos falta fe. Porque tenemos nuestras propias razones que no son suficientes. El que tiene derecho sobre nosotros es el que nos ha creado y nos ha redimido. Y por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta de las ovejas, y nadie puede entrar si no es por la puerta. Él es el único camino que nos lleva al Padre Celestial. Hay que caminar, no es pisarlo, sino hay que cumplir su doctrina, su palabra, para ir recibiendo las promesas que Él nos ha hecho. Entonces, no solo Él nos va a alcanzar la gracia de Dios Padre, no solamente nos va a alcanzar esto, sino que nos va a hacer hijos de Dios Padre, miembros de su cuerpo místico. A nosotros nos está Jesús absorbiendo en Él. Imagínense nada más la manera como este amor de Dios exige que nosotros le correspondamos. Somos el cuerpo de Cristo, pero ¿cómo lo hemos reflejado al mundo? Somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos hijos de Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Si yo me salgo de Cristo, yo no puedo seguir con todos los méritos que Cristo sí tiene. Me quedaría yo solo, y yo solo no puedo alcanzar nada de Dios. No puedo alcanzar, no me alcanza para pagar, no me alcanza para amar, no me alcanza para nada. Yo necesito tener vida conforme a la voluntad de Dios en Jesús. Tener vida, ser un miembro activo del cuerpo místico de Cristo. ¿Qué significa un cuerpo activo? ¿Hacer muchas cosas? No, amar mucho. Amar mucho, porque la esencia de Dios es el amor. Dios es amor. Dios es amor, y eso es lo que quiere ver en nosotros. Quiere ver el reflejo de su mismo amor. Así de que nosotros vamos a pasar a ser, por formar parte del cuerpo de Cristo a través del bautismo. Al ser yo parte del cuerpo de Cristo, soy verdaderamente su hijo. Yo soy Jesús, estoy en Él, tengo vida en Él. Él es el que me comunica su vida divina, y entonces Dios Padre me recibe como hijo, porque yo tengo la vida de su Hijo en mí. Sin el Hijo de Dios no hay nada, nosotros no podemos alcanzar nada. Repito, si el papá y la mamá se crucifican por sus hijos, no pagan ni el más pequeño de los pecados que hayan cometido sus hijos. A los papás no les alcanza el sacrificio de su propia vida, ni siquiera para alcanzar a pagar sus propios pecados. Esto que nosotros tenemos tiene valor porque somos el cuerpo de Cristo. Si yo no soy el cuerpo de Cristo, ¿qué valor puede tener? ¿Qué mérito puede tener? Un mérito humano. Solo el mérito de Jesús, el único Hijo de la misma naturaleza del Padre, el único sacrificio agradable al Padre, y nosotros en Él. Nosotros, Jesús nos absorbe, nos pone en Él y nos convierte no solamente en hijos adoptados, porque Jesús no es hijo adoptado, sino verdaderamente hijos de Dios, porque nos hizo miembros de su cuerpo místico. Así nos hace partícipe de todos sus méritos, los únicos méritos que son salvíficos. Los demás méritos no son salvíficos. Los demás, las acciones que nosotros realizamos, solo sirven porque no alcanzan para nada. En realidad no sirven para nada, pero sirven en Cristo para demostrarle a Él que nosotros queremos. Yo quiero dejar un pecado.
Quiero dejar, vamos a poner que fuera yo alcohólico. Entonces yo quiero dejar de ser alcohólico. Y entonces voy a tener, no me van a alcanzar las fuerzas para hacerlo, para reprimir. Pero si me descuido voy a volver a caer. Pero yo me niego al vicio del alcohol. Y entonces yo agarro el alcohol que tengo y lo aviento ahí en el drenaje y lo tiro. ¿Con eso dejo de ser alcohólico? No. Pero le estoy mostrando a Dios que quiero. No que puedo. Fíjense bien, yo no le demuestro a Dios que puedo, solo le demuestro que quiero ser de Él. Y Él me recibe, soy su hijo, se compadece de mí. ¿Por qué? Porque soy su hijo, en su Hijo Jesucristo. Y entonces yo empiezo a hacer mi pobre parte humana. Tiro el alcohol ahí y ya no quiero, pero a lo mejor alguien me invita por allá, me faltan las fuerzas y vuelvo a caer. Yo no le estoy ofreciendo que yo salí del alcoholismo por amor a Él, porque entonces yo me llenaría de gloria. Soy bien fregón, yo dejé el alcohol y dejé los vicios. Yo no puedo dejar nada, solo le demuestro a Él y sus méritos, su gracia, su amor me levanta. Cuando Él me levanta, yo ya no tendré la inclinación natural hacia ese vicio, porque Él me levantó. Si no es Él, entonces voy a estar en guerra constante y continua. Una guerra constante y continua contra ese pecado. Para eso sirven nada más nuestras acciones, para demostrar que lo amamos y que queremos estar con Él. No nos alcanza para nada. Si nuestro buen Dios no extiende su mano sobre nosotros y nos sostiene, caeríamos ante cualquier circunstancia. Pero es Él, el amor de Él, porque Jesús nos esconde en Él. Entonces, cuando Jesús me toma y me esconde en Él, que esto se cumple de una manera más plena en la comunión, se cumple cuando yo estoy actuando con amor, porque la falta de amor me saca de Él. Jesús, para poder tener vida en Jesús, tengo que tener una vida de amor. Entonces, cuando Jesús me esconde en Él, imagínense, Jesús me agarra y me pone en Él. Y Dios Padre me va a voltear a ver, pero ve primero el rostro de su Hijo y en su Hijo me ve a mí. Este es el filtro, vamos a decir, que endulza y me alcanza la misericordia a mí, no mis actos, no mis actos, no lo que yo hago, no lo que yo hago. No es el cumplimiento de la ley lo que me salva, no. El cumplir la ley es mi manera pobre de demostrarle a Dios que quiero estar con Él y Él me regala la salvación. Nadie puede comprar el cielo, nadie puede merecer el cielo. Solamente lo recibimos como un regalo. La santidad misma es un regalo de Dios al que se niega y lucha y sufre y llora con una guerra contra el pecado. Quiere dejar todo el mal, quiere hacer agradable a Dios, quiere amar y se esfuerza. No va a lograrlo. Se compadece nuestro buen Dios porque ve el rostro de Jesús. Es el cuerpo de Jesús el que lucha. ¿Cómo va a dejar a su Hijo? Y entonces se derrama en abundancias el Padre Celestial y regala la santificación. Y de repente aquel que era un pecador se levanta siendo santo, no sin una guerra. Esa guerra lo hizo santo, ese luchar contra el alcohol, ese luchar contra el pecado, ese luchar contra el odio, ¿eso lo hizo santo? No nos alcanza. No nos alcanza, porque si yo dijera, Señor, permíteme pagar en la tierra el purgatorio, no me alcanza. No me alcanza ni para un pecado. No nos alcanza para nada. Todo es un regalo, todo es un don de Dios Padre que nos ama porque nos ve en su Hijo Jesucristo. Nos ve sufriendo, a Jesús con nosotros. Por eso le duele al Padre mi sufrimiento. Soy el cuerpo de Jesús y le duele a Jesús su cuerpo místico. Y el Padre Celestial se compadece de su Hijo y de nosotros porque somos el cuerpo de Cristo.
En la fe nosotros reconocemos esto, en la fe nosotros lo podemos ver, en la fe lo podemos nosotros ver. Y es cuando nosotros, por los méritos de Cristo y no por los de nosotros, no por nuestras luchas, no por nuestro servicio, no por lo que hicimos, eso solo sirvió para demostrarle a Él que lo amamos, eso solo sirvió para demostrarle que queremos estar con Él, que queremos la santidad, y Él nos regala. Él entonces nos regala la santidad. Por eso dice San Pablo, no cabe en nosotros el gloriarnos. Nadie se puede gloriar. Yo vencí un vicio, yo dejé un pecado, yo me levanté de la nada. No es cierto. Como hay tantos hermanos nuestros que yo he escuchado que dicen, a mí cuando yo era niño todos me abandonaron, yo salí solito. Si Dios no hubiera tocado corazones, no hubiera comido, no hubiera podido encontrar medicamentos, se hubiera muerto. Todo viene de Dios. De nosotros es la gratitud. No podemos gloriarnos ni siquiera de lo que alcanzamos. Imagínense ustedes que le regalas a tu hijo un carro. Y entonces sale tu hijo en su carro con sus amigos y le dicen, ¡ah, qué bonito carro! Y tu hijo dijera, sí, me costó bastante. No es cierto, te costó a ti. Yo tampoco puedo presumir lo que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque es de Él. Porque es de Él. Si alguien tiene una inteligencia lúcida, es porque es de Dios. Todo es de Dios. Toda la creación es de Dios. Nosotros somos de Dios, todo es de Dios. El aire es de Dios, la luz es de Dios, lo que brota de la tierra es de Dios, todo es de Dios. Si yo no soy de Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque si todo lo que hay en la creación es de Dios y yo no quiero ser de Él, entonces ¿yo qué estoy haciendo? Valiéndome de lo que Dios ha creado, de lo que Dios permite que salga, de agua, de luz y de todo, ¿verdad? De los alimentos, de los diferentes olores, aromas, sabores, etcétera. Todo es de Dios. No nos vamos a gloriar de nada de lo que hemos hecho, de nada de lo que hemos alcanzado. Todo es la gloria de Dios. Todo es la gloria de Dios. Sale un cantante que tiene una voz privilegiada, como ese Dimas, ¿verdad? Que se llama ahora, que tiene una voz impresionantemente, tiene unos agudos altísimos y unos graves bajísimos, unos graves impresionantes que tiene este hombre. Él puede decir, ajá, lo logré, lo recibiste. Todo es de Dios. Todo es de Dios. De nosotros debe ser solamente la gratitud. La falta de fe es la que hace que nosotros le robemos a Dios la gloria que le corresponde a Él. Nosotros nada podemos, nada alcanzamos. Nuestras pobres obras solo sirven para demostrarle que lo amamos. Tienen valor en la medida que nosotros estamos unidos a Jesús. Sin Jesús, nuestras pobres obras humanas, méritos humanos, no alcanzan y no sirven para nada. Todo tiene mérito en Jesús y solamente en Él, solamente en Él, solamente nos sirven nuestras acciones para demostrar nuestra fe. El Padre Celestial nos verá con misericordia por eso, porque nos ve en su Hijo Jesucristo. El pecado es el que nos va a arrancar esta vida en Jesús. El pecado nos saca del Señor, nos saca de su vida, nos hace perder la vida. Somos cuerpo de Cristo. Si pecamos, ¿dejamos de ser el cuerpo de Cristo? No, pero pasamos a ser carne muerta en el cuerpo de Cristo. Un callo en el cuerpo de Cristo. El callo es un pedazo de carne muerta que está ahí pegada y que duele, lastima, no da vida, no colabora para la felicidad, lastima. Y eso es lo que podemos ser nosotros si permanecemos, si quedamos en el pecado. Una cosa es caer y otra cosa es permanecer en el pecado. Entonces, si nosotros perdemos la vida de Jesús, si el Señor ya no nos comunica su vida a través de su sangre, de sus sacramentos, a través del amor, ¿verdad? Si yo no me lleno de ese amor de Dios mismo, si yo no me lleno de esto, ya no voy a ser agradable a Dios Padre. Nadie es agradable a Dios Padre fuera de Jesús. Sin mí no podrán tener vida, dijo Jesús.
Sin mí nadie podrá tener vida. Entonces necesitamos tomar conciencia a través de la fe que ya tenemos de que somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿a quién le hace feliz saber que es el cuerpo de Cristo? ¿A quién le hace feliz? Esto es lo que complicaría la vida en muchas personas si se ponen a meditar. El esposo y la esposa se casaron. Porque se casaron, ¿ya el cuerpo de su esposa o de su esposo dejó de ser de Cristo? No. Eso es lo que exige el amor y el respeto de toda la vida. Porque tu esposa es cuerpo de Cristo, tu esposo es cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que aprender a respetar. Nuestro cuerpo es cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y exigimos, por eso tenemos que cuidar la dignidad que hemos recibido nosotros de los méritos de Jesús en la cruz. De los méritos de Jesús en la cruz. Sin Cristo no hay nada. Sin Jesús no hay nada. Cuando el pueblo de Israel, que tomaba vida a través de la obediencia a los mandamientos, que era lo único que tenían, entonces Jesús les hace ver, ustedes se separaron de Dios y de la voluntad divina y no tienen vida. Tienen dinero, tienen fama, tienen todo lo que quieren, pero no tienen la vida eterna. No van a tener la vida eterna. Son sepulcros. Un sepulcro, ¿qué es lo que tiene dentro? Un muerto. Si nosotros estamos en pecado, ¿qué es lo que tenemos dentro? Un espíritu, un muerto. No tiene vida, no tiene verdadera vida. Por eso dice el Señor, somos como sepulcros, como muertos que caminan sin vida. El que no tiene gracia es un muerto que camina. Es un muerto, pero forma parte del cuerpo de Cristo. Y Jesús se encargará de buscar todos los medios para que se salve. Si colaboramos con nuestros actos, entonces la salvación será más fácil. Si no colaboramos, vamos a poner en riesgo nuestra salvación. Vamos a poner en riesgo. Por eso hay que pedirle a nuestro buen Dios nos conceda una fe verdadera, una fe que lo ame, una fe que nos ubique a nosotros. ¿Quién somos delante de Él? Porque si yo me pongo a ubicarme delante de Dios desde mis obras, soy un pecador. Soy un pecador, pero soy el cuerpo de Cristo y Cristo ama su cuerpo, me ama. Desde ahí yo tengo que partir. Él me ayuda porque me ama, no porque lo merezca, no porque está a la altura, porque yo me he esforzado lo suficiente. Nunca será suficiente. Lo que nosotros hagamos siempre será pobre, siempre será poco. Lo que nosotros hagamos siempre será pobre, siempre será poco, pero somos su cuerpo y somos amados. En la medida que nuestra fe vaya creciendo, se va a ir entablando una guerra más consciente, en la cual, si yo no tengo fe, entonces voy a colaborar con las fuerzas del infierno que me quieren arrastrar a él. En la medida que yo tomo conciencia y crezco en la fe y en el amor, entonces me voy del lado de Jesús, colaboro con Jesús para que me rescate de todo mal. Pues es tan importante la fe. El que pierde la fe perdió lo más importante de su vida. No importa lo que llegue a tener. No importa que se tropezara y se encontrara con unos bloques grandísimos de oro que lo hicieran el hombre, la mujer más rica del mundo. Si no tiene fe, no sirve, es tierra, es piedra, el oro es un mineral, es un metal que tiene valor porque nosotros los seres humanos dijimos que era valioso, nada más por eso, solamente por eso. Entonces, lo verdaderamente valioso está en la fe. No pierdan nunca la fe. Eso es lo que tenemos que luchar. Eso es lo que tenemos que luchar. El Padre Celestial es porque somos sus hijos en su Hijo, porque se compadece de su Hijo cuando ve todo lo que soportó por amor a nosotros, se derrama en misericordia. Nos da como alimento. ¿Y qué nos da como alimento? Su mismo amor a su Hijo Jesucristo. Su palabra hecha carne,
su palabra encarnada, nos entrega a su Hijo. Ese es el acto más sublime de amor que ha tenido para con nosotros, y eso es lo que tiene que entrar en nuestra fe. Soy valioso para los ojos de Dios. Me he equivocado, sí, pero soy valioso, no por las cosas buenas que yo hago. No, yo no soy valioso por eso. Yo soy valioso porque Él me amó y me creó. Lo demás es otra cosa. Yo soy valioso porque Él me amó. Si Él no me hubiera amado, yo no hubiera podido existir. Me amó y me escogió. Y con esto termino, ¿verdad? Me acuerdo que hace algunos años, uno de los padres, no me acuerdo el nombre ahorita, soy muy malo para los nombres, un padre que se dedica a la sanación interior, él hablaba de, bueno, cuando Dios va a crear a una persona, Dios escoge, y dentro de los millones de espermatozoides que viajan hacia el óvulo, hay uno que Dios escoge y es el que va a poder fecundar el óvulo. Y la ciencia gritó, no es cierto. La ley del más fuerte es la que impera. El primero que llegue es el que va a fecundar el óvulo. El primero que llegue es la ley de la vida. El más fuerte es el que sobrevive. Pero pues yo decía, entonces ¿por qué nacen enfermos? ¿Por qué nacen sin partes del cuerpo? ¿Acaso ese era el esperma más fuerte de todos? Me quedaba yo así pensando, pero bueno, después que la ciencia avanza, ponen una camarita ahí para ver cómo es la concepción y efectivamente salen los millones de espermas, llegan, empiezan a rodear el óvulo y no los deja entrar. Cada óvulo es una persona diferente si se une, cada esperma es una persona diferente si se une al óvulo. No es que todos los espermatozoides éramos nosotros, no. Cada uno de ellos, si entran dos, salen dos personas distintas. Cada uno de ellos es una persona distinta, millones de posibilidades. Entonces metieron la camarita y resulta que no. El óvulo empezó a girar y no dejó entrar a nadie. Y de repente se ve por allá un óvulo así medio atarantado, ¿verdad? Así medio lento y así medio, no les digo quién era, ¿verdad? Pero ahí venía como que no quería y llega. Y Dios dijo, ese. Y no entró nadie más hasta que llegó ese esperma, fecundó ese óvulo y de ahí nacimos nosotros. Fuiste escogido entre millones. Dios te escogió entre millones. Él quiso que existieras tú y sabía tu historia, sabía lo que venía, pero también sabía que te podía rescatar, que un día ibas a conocer todo y que un día te iba a levantar y que te iba a sentar a un lado de su trono. ¡Qué grande es el amor de Dios! Si tuviésemos más fe y pudiéramos creer, vamos a pedirle a nuestro buen Dios y Padre como un regalo de esta Santa Misa, el don de la fe, que nos permita sentirnos amados. El don de la fe que nos permita sentirnos amados, que nos permita sentirnos parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Jesús, y poder saber que estamos recibiendo el amor del Padre a través del rostro de Jesús. Cuando Dios Padre nos ve a través del rostro de su Hijo. Ese es el gran amor con el que Dios nos ha envuelto a nosotros, no a todos. Los ángeles pecaron una sola vez. Nosotros ¿cuántas veces hemos pecado? ¿Y cuántas veces nos ha perdonado nuestro buen Dios? Que nos ayude el Señor con el don de la fe para que podamos corresponderle a tan gran amor. Que nos podamos sentir amados por Dios. Descubrir, porque ya somos muy amados. Que no lo sintamos es otra cosa. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a pasar a nuestro ofertorio.